Introducción, vamos a dar una introducción de la Carta General de Santiago. Eso es lo que vamos a comenzar a estudiar. Es una carta general porque no está escrita a una iglesia, está escrita a personas que están en persecución, personas que no están en un recinto. Por eso el mensaje que les da, ¿verdad?, no es un mensaje que va dirigido a problemas que ellos tenían de pronto en la congregación, como Pablo le escribe a los corintios, a los mismos filipenses que estudiamos, ¿verdad?, sino que va más como consejos prácticos, y dentro de esos consejos prácticos pues también hay cosas, muy poco teología, sino más vida práctica. Sí tiene teología porque todo se va nombrando a Dios, pero no es que enfatice en una doctrina, ¿verdad?, de salvación, sino en vida práctica. O sea, más que todo va encaminada a la vida práctica, o sea que se va a adaptar mucho más fácil a nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar y vamos a ir a Santiago capítulo 1, Carta General de Santiago, capítulo 1, versículo 1, y nada más vamos a leer el versículo 1, porque ahí vamos a conocer lo que vamos a ver hoy en esta introducción. Entonces ahí nos va a hablar el Señor. Aquí yo creo que el Señor nos va a hablar aquí en estos pequeños trazos de las Escrituras. Santiago 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Amén. Voy a leerlo de nuevo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Fíjense que aquí habla, podemos encontrar el nombre del autor de esta carta. ¿Quién es el autor de esta carta? Santiago. ¿Cómo se denomina él? Aunque él es hermano del Señor, de carne, ¿verdad?, él no se denomina como hermano, sino como siervo de Dios y también del Señor Jesucristo. Él tenía un parentesco. Recuerden que Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo, pero María tuvo otros hijos con José. Entonces Santiago o Jacobo, porque en hebreo es Jacobo, el mismo Santiago en griego, ¿verdad? Él no dice que aquí que él es hermano del Señor, sino que es siervo de Dios y también de quién, o sea, del hermano mayor, ¿verdad? Qué hermoso esto, ¿verdad? Vemos acá. Y también nos da unos datos de los destinatarios de esta carta. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quién fue enviado originalmente? ¿A quién Jacobo o Santiago le envió esta carta? Y dice ahí a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea que estos hermanos no están como nosotros aquí sentaditos, allá abanico. Estos hermanos están ¿qué? Huyendo, están escondiéndose para que no les quiten sus vidas, porque hay, después que mataron a Esteban, primer mártir de la iglesia, y también a Jacobo, porque hay otros Jacobo, hay otros, o sea, este nombre es muy común. Hay otro Jacobo también en capítulo 12 de Hechos, que también fue mártir, ¿verdad? Y igual pues de estas dos, persecuciones que está viviendo la iglesia está viviendo un momento bien difícil. Los judíos, ¿verdad?, se están convirtiendo al evangelio. Entonces esto trae problemas con el judaísmo y la parte romana, ¿verdad?, que ellos dominaban. Entonces ellos comenzaron a perseguir a la iglesia porque ellos veían que se iba creciendo más. Y quizás como Jesús lo había profetizado, ¿verdad?, le había dicho que ellos iban a crecer y que iban a hacer más y que iban a haber
Entonces, esto se estaba expandiendo. Los mismos judíos que creían ¿verdad? En la ley de Moisés se estaban convirtiendo al cristianismo, pero masivamente. Entonces esto trajo un problema. O sea, digámoslo así, este avivamiento en la parte eclesiástica, en la parte, ¿verdad? Espiritual, trajo un problema con el gobierno de ese tiempo, que era Roma, ¿verdad? Entonces esto trajo ¿qué? Persecución. Entonces por eso es que aquí dice que estas tribus estaban en dispersión. Entonces ya conocemos aquí quién es el autor de esta carta y quiénes son los destinatarios. O sea, quién fue enviada esta carta. Ya conocemos también el trasfondo histórico, lo que está pasando, ¿cierto? Para nosotros poder entender por qué él les escribe, qué estaba pasando, qué estaban viviendo, para poder entender qué es lo que quiere decir. Esta carta, aquí unos datos, esta carta contiene 5 capítulos, también tiene 108 versículos y tiene 2.309 palabras. Miren todos estos datos aquí para saber qué es lo que vamos a leer. 5 capítulos, 108 versículos y 2.309 palabras. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy. Usted dirá, pero bueno, ¿y eso qué me importa a mí? Bueno, sí nos importa eso, porque así que podemos entender el contenido de lo que la carta dice. Es algo más, digamos, más para poder entender. Uno dice, pero no, hombre, yo no necesito entender eso, yo quiero leer la Biblia. Pero para entender la Biblia hay que saber esto, porque muchas veces nosotros podemos tomar un versículo, pero no sabemos ni a quién fue escrito, ni por qué se lo escribieron, ni qué estaban viviendo las personas, los destinatarios de esa carta. Entonces, para nosotros poder entenderlos, ¿verdad? Y entender por qué el escritor escribe lo que escribe o las líneas que, ¿verdad? De esta carta él les envía, porque esos consejos, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar hoy, vamos a basarnos, o sea, el estudio de hoy va a estar basado en el autor. Entonces coloque estudiando al autor que usó el Espíritu Santo. Estudiando al autor que usó el Espíritu Santo. O sea, en este caso, Santiago o Jacobo, ¿verdad? Que es hermano del Señor, hermano de carne por parte de María. Entonces vamos a ver, vamos a estudiar la vida del autor. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al autor, sabe quién es el autor. Cuando de pronto usted lee un libro, los que leen libros acá, ¿verdad? O sea de universidad, sea de estudios bíblicos, de algo cristiano, usted siempre encuentra autor y da una biografía. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a estudiar la biografía de este autor, o sea, de Jacobo, de Santiago. Vamos a ver y vamos a recorrer mucho varios pasajes de la Biblia. O sea, hoy en sí el estudio no está basado en Santiago, en la carta de Santiago, sino a ver el autor, ver la biografía del autor en diferentes partes del Nuevo Testamento. Bueno, entonces vamos a comenzar este recorrido conociendo al autor. Sí, porque si uno conoce al autor, puede entonces uno decir, pero el autor es así, o sea, lo que escribió entonces tiene que ser bueno. ¿Cuántas veces leemos un libro y dice, este autor es tal? El libro es bueno, porque el autor es, digamos acá en la literatura española, ¿verdad?
no es García Márquez. Imagínense cuántas novelas, cuántos, y así sucesivamente, muchos, Rafael Pombo, y así. Entonces vamos a estudiar al autor, vamos a la Biblia, y aquí sí vamos a ir a la Biblia, vamos a analizar un aspecto y es su familia, bíblicamente. Ya les dije que era hermano del Señor, pero vamos a verlo en la Biblia. Vamos a ver Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 6, en el versículo 3. Marcos 6, versículo 3. Aquí están cuestionando a Jesús, ¿verdad? Su procedencia, su familia, porque los judíos no creían en él, ¿verdad? Entonces, Marcos 6, versículo 3 dice así, y hace como una pregunta: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de quién? De Jacobo. Ahí está, hermano de Jacobo, o sea, Jacobo, que es Santiago, de José, de Judas. O sea, tenía un hermano que se llama Judas, que también escribió una carta Judas, es hermano también del Señor, y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? También Jesús tenía, ¿qué? Hermanas, y se escandalizaban de él. Bueno, aquí conocemos el trasfondo bíblico de la familia de Santiago o de Jacobo, ¿verdad? Y era hermano del Señor, ahí está, tenía hermanas. Entonces vemos que María fue virgen, pero María no quedó virgen todo el tiempo. María, después que tuvo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego ella tuvo varios hijos, y las familias de antes eran numerosas. Y hasta 7, 8 personas hacían parte de esta familia. Entonces, miren su familia. Vemos entonces que aquí se escandalizaban de él porque como hablaba, como, ¿verdad?, estaba dentro de los que estudiaban, los fariseos, como hablaba, y ellos decían: no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo. O sea que Jacobo se conocía, hermano de José. Bueno, eso es lo primero allí, en esa parte de conociendo al autor o la biografía del autor. Era casado. Vamos a 1 Corintios 9:5. Era un hombre felizmente casado. Primera de Corintios 9:5, otro dato: era casado. Y aquí habla Pablo y dice así: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Los hermanos del Señor, Jacobo. No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Los hermanos del Señor, que eran discípulos, ¿verdad?, que eran personas que estaban ahí, apóstoles, y Cefas, o sea, Pedro también era casado. Bueno, ahí tenemos otro dato: era casado, tenía a su esposa. Bueno, vamos, ¿cómo fue su conversión? ¿Cómo fue su conversión? Vamos a analizar primero que él era una persona incrédula. Era una persona que al principio no creía en Jesús. Vamos a analizar eso. Vamos a Juan 7:5. Ahí encontramos también otro dato importante. Muy importante esto de su conversión, porque no todo el tiempo él creyó en el Señor. Evangelio de Juan 7:3 al 5. Evangelio de Juan 7:3 al 5. Y dijeron sus hermanos. ¿Quiénes le dijeron? Sus hermanos. Ahora, ¿quiénes eran sus hermanos? Leímos arriba que estaba Jacobo, ¿verdad? Y estaba Judas,
que era que los que más conocemos aquí, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos, o sea que ellos no eran discípulos, tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Miren la frase esa del versículo 5, importante, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Muy importante eso, o sea que al comienzo ellos no creían en Jesús. Ellos eran normalmente un judío normal, veían a Jesús como el hijo del carpintero, lo veían como hermano, quizás él dormía con ellos, ¿cierto? Quizás dormían en la misma casa, en la misma cama, tenían mucha familiaridad, veían a Jesús en otra etapa, veían a Jesús como una persona normal, que iba al baño, hacía sus necesidades, normal, no lo veían como Dios. Entonces dice ahí que ni aún sus hermanos creían en él, o sea, incluido ¿quién? Santiago o Jacobo, no creía. Qué hermoso eso, y ahorita vamos a tener ya la otra parte. Ahora, después Dios tuvo que hacer milagrosamente algo para que ellos creyeran. Cuando hay propósitos de Dios, tiene un poquito de eco. Cuando hay propósitos de Dios, mire, Dios actúa. Y aquí está el primer mensaje para nosotros ya. Ellos no creían. Pero mire lo que va a hacer el Señor para que ellos crean. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Bueno, miren lo que dice. Después apareció a Jacobo. ¿A quién? ¿A quién le apareció el Señor? A Jacobo, que es Santiago. 15:7. Después a todos los apóstoles. Mire lo que hizo Dios. Leemos entonces, hacemos una comparación de Juan capítulo 7, ¿verdad? Donde dice que ellos no creían en él. Pero Dios, Cristo, se le apareció después de la resurrección. Entonces, de ahí para allá fue la conversión de Santiago. Quizá ese es un mensaje, y vamos a darle una aplicación a esto. Quizás hay personas que en un momento dado no van a creer, pero la obra de Dios, ¿verdad? Dios poderoso, Dios que entra al corazón, cambia el corazón, cambia los pensamientos, cambia todo lo que Él quiere. Entonces pasa a otra etapa de su vida. Fíjese que de allí vemos entonces que Él se manifestó a él después de que murió y resucitó, le dio testimonio de que era verdad todo lo que Él venía diciendo y hablando, de que Él no era un ser humano solamente, sino que Él era Dios. Y ese testimonio de la resurrección pudo partir la vida en dos de Santiago, ¿verdad? Pudo ser otra persona de ahí en adelante. Nosotros pudimos ser personas o podemos estar en un estado donde no creíamos, pero podemos pasar a otro estado cuando la obra de Dios se manifiesta dentro. Inclusive cuando nuestras familias de pronto no creen en el Señor o no creen quizás en lo que nosotros estamos profesando como cristianos, ¿verdad? Pero cuando Dios hace en el corazón, cuando Dios muestra, ¿verdad? Y su obra salvífica, porque esto fue una obra majestuosa de Dios. Dios se mostró a Jacobo y a sus hermanos y a los apóstoles también. Dice que se apareció a más de 500 hermanos y dentro de eso a otros dice que después apareció a Jacobo.
y a todos los apóstoles. Ahora, fíjese que Dios obró en ellos, ellos no tenían fe, pero fíjese cómo Dios les dio fe, cómo Cristo les dio fe, se manifestó, y luego estas personas llegaron a ser parte de la iglesia, llegaron a ser parte de los apóstoles y de personas columnas, o sea, de liderazgo o pastores. Santiago, luego, después de su conversión, no sé cuánto tiempo pasó, pero llegó a ser el pastor o el líder o el anciano de la iglesia en Jerusalén. O sea, mire cómo Dios va haciendo su obra. ¿Cuántos creen en la obra del Señor? Dios todavía sigue haciendo eso, hermano. Dios sigue convenciendo, convirtiendo almas. Por eso nosotros no debemos dejar de predicar al Señor, dejar de hablar de Él y no debemos dejar de mostrarlo. Y por eso estas exhortaciones que Él da se parecen mucho a Él, porque el autor refleja en su libro lo que Él es, impregna lo que Él está viviendo. Muchas cosas de las que nosotros hablamos o escribimos es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Y eso fue lo que Él escribió, lo que Él tenía dentro de Él. Entonces vemos su conversión, qué hermoso. Quizás nosotros tengamos un familiar o quizás seamos nosotros mismos los que estemos en esta condición de incredulidad. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Quizás sea un familiar, quizás sea tu esposo, quizás sea tu esposa, quizás sea, ¿verdad?, un vecino, quizás, o sea, la obra de Dios en cualquier persona. Claro, cuando Él quiere y cuando Él en su soberana voluntad lo decide hacer. Nosotros tenemos que seguir creyendo en esto. Usted y yo tenemos que creer en esto. Ya Dios decide y en su voluntad si Él lo va a hacer con tu papá, con tu mamá, soberanamente. Esto nos da aliento. Fíjese, no estamos todavía leyendo la carta a Santiago, de Santiago, ¿verdad?, a las 12 tribus, pero creo que no solamente esa carta era para las 12 tribus, porque quedó escrita también para nosotros. Los destinatarios originales eran las 12 tribus. Pero ahí nos está mostrando cómo Cristo obra. Y yo creo que Él obra de esa misma forma en este tiempo, en los corazones. ¿Cuántos lo creen? No pierda esa esperanza de que Él obra, de que Él hace las cosas. Porque si no estamos creyendo que no, yo no creo que pueda hacer en mi familia. No, usted siga creyendo. Él decide en su voluntad si se va a ejecutar o si no se va a ejecutar o cuándo se va a hacer. Pero usted y yo tenemos que creerlo, que Él obra así. Bueno, vamos a ver otro aspecto y es su liderazgo. Vamos a ir a Hechos. Esta persona, o sea, Santiago, se volvió, o Dios tenía un propósito. Con el incrédulo, aquel tenía un propósito. Con aquel que estaba dentro de los hermanos y le dijo, sal de aquí y vete. Porque nosotros no queremos nada contigo, no creemos en ti. Ve a los discípulos tuyos, a nosotros déjanos quietos. Ese que dijo que nos dejara quietos a nosotros y que se fuera de ahí a otro lugar a predicar porque ellos no eran discípulos, ese Dios lo convirtió en un pastor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces vamos a observar Hechos capítulo 15 y el versículo 13. Hechos 15 versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, ahí está el nombre, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme,
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Lo repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales se invocaba mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y del ahogado de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad en quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. Bueno, fíjese, aquí vemos a Santiago ejerciendo ¿qué? Un liderazgo. Él era el líder, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Había un problema, que se habían convertido cristianos gentiles, o sea que no eran judíos, estaban en la iglesia. Entonces, como los judíos tenían sus costumbres, ¿verdad?, sus ritos del Antiguo Testamento, entonces como estos no eran judíos, en Hechos 15 se presenta una disputa grande, una disputa doctrinal, ¿verdad? Era doctrinal porque tenían que definir cómo era la fe para los gentiles y cómo era la fe para o sea, si ellos iban a seguir, ¿verdad? Todavía Pablo no estaba, todavía las doctrinas de la gracia no habían sido clarificadas en la mente de las personas. No habían escrito, no había nada, no había todavía el orden que nosotros tenemos. Entonces aquí había un problema, entonces se levantó, habló primero Pedro, ¿verdad? Que él dice aquí, y luego se levanta ¿quién? Jacobo o Santiago, y a decir, bueno, miren esto, y comienza a citar el Antiguo Testamento, citas del Antiguo Testamento. O sea, era judío, él era judío también, él conocía esas citas bíblicas. Y comienza a traerla y a decirle, y fue parte de la solución del problema que había allí. Dios lo iluminó a él y a Pedro y a los demás apóstoles, ¿verdad?, y ancianos de la iglesia, para solucionar el problema que había en ese tiempo. Entonces vemos aquí su liderazgo. Vamos a seguir mirando. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 12. Antes de leer esto, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento es Santiago. Y el segundo libro, cronológicamente hablando, es Gálatas. Nosotros tenemos la Biblia. En la Biblia aparece Santiago, aparece casi ya en lo último del Nuevo Testamento. Pero Santiago es una de las primeras, cronológicamente hablando, en tiempo, de las primeras cartas. Entonces, Gálatas, que es el segundo libro en orden cronológico de la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, llamado una de las columnas, el 2. Dice, llamando a una de las columnas de esta iglesia, pues antes que viniesen algunos de parte de ¿quién? De Jacobo, o sea, Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora aquí está hablando de Pedro, ¿verdad? Cuando Pablo confrontó a Pedro, que habían creyentes judíos, el mismo problema de Hechos 15, ¿verdad? Donde había creyentes judíos y creyentes gentiles. Entonces, había este problema. Entonces, Pedro estaba entre las dos. Pedro, cuando estaba con los judíos, se comportaba como un judío normal, como él era.
Pero cuando estaba con los gentiles también hacía, o sea, cambiaba, ya no dejaba aquellas cosas de ritos y estas cosas. Entonces Pablo le dijo, bueno, tú tienes que definirte. Pero lo que yo quiero resaltar de aquí es lo que dice, que algunos que venían de parte ¿de quién? De Santiago. O sea que Santiago era una columna, era un líder, era un pastor de la iglesia de Jerusalén. Aquel hombre que no creía, pasó a creer. Por eso es que en el comienzo de la carta a Santiago, lo que usted leyó al comienzo, usted va a encontrar que dice Santiago, siervo del hermano mayor. Y eso es algo difícil de que suceda naturalmente, porque casi siempre el hermano mayor, él es el que lleva la delantera y quizás hay rivalidad, mucha rivalidad entre hermanos entre esta parte. ¿Quién es el primero? Y el segundo no quiere ser segundo. Pero aquí dice, yo creo que eso pasa, bueno, por acá, no sé, creo que también debió pasar en ese tiempo. Recuerden que en la Biblia, cuando hablamos de José en el Antiguo Testamento, se presenta también esto, porque él era el último y le dieron una túnica. Bueno, fíjense que no estamos perdidos de contextos en eso. Entonces, ahora él dice acá en Santiago que él es siervo del hermano mayor que resucitó. Cuando él al principio dijo que él no creía en él, o sea, todos los hermanos en conjunto no creían en él. Entonces vemos una obra majestuosa de Dios aquí en todo esto. Más ahora esta persona es un líder. ¿Cuántos líderes y pastores todavía no habrá allá afuera que están todavía negando al Señor? Por eso no tenemos que dejar de predicar la palabra del Señor, el evangelio del Señor. Denle un aplauso al Señor, amén. Tenemos que seguir, porque hay muchos que no han creído, que van a creer. Por eso tenemos que seguir dando testimonio en nuestros hogares. Jesús le dio testimonio a Jacobo de un cristiano, o sea, la primera. Por eso mire, por eso él habla como habla. Porque él vio a Jesús, mire, nosotros lo vemos a Jesús en los escritos de los evangelios, pero él lo vio físicamente. Y una de las requisitos para ser apóstol era que tenía que ver al Señor. O sea que él lo había visto. Lo había visto como niño, lo había visto en todas las etapas, quizás mucho más que otro. ¿Cierto? Porque él lo había visto desde niño. O sea, él tenía más testimonio. Pero fíjese que eso humanamente, cuando Dios no había obrado, no le servía. Pero cuando Dios obra, entonces esa información que él veía de Cristo se convierte en algo, ¿verdad? En algo donde él se centra más en lo que es Cristo Jesús. Y él dice al comienzo, siervo de Dios. Él había de pronto podido decir, siervo de Dios nada más, del hermano no. ¿Cierto? Podía decir siervo de Dios. Pero él dijo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, el que resucitó, de mi hermano mayor, que es Dios también. O sea, él reconoció la divinidad de Jesucristo. Ya él tenía la parte humana de Jesús, pero él también reconoció la divinidad de Jesús, que era Dios, que es Dios. Qué hermoso. Estamos estudiando la biografía del autor de esta carta. Y ya nos vamos ahora que nos centremos a estudiar, vamos a ver muchas cosas y vamos a entender muchas cosas por esto que estamos estudiando. Entonces, vamos a seguir mirando.
ya vimos en esta biografía, vimos esos aspectos. Ahora vamos a ver en el segundo punto. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la carta, pero muy generalmente. No vamos a entrar en muchos detalles. Número 2, reflejo del autor en su carta. Reflejo del autor en su carta. Ustedes saben que Dios usó la personalidad y aún la parte cultural, la personalidad de Santiago, el trasfondo donde él vivió, o sea, para plasmarlo en esta carta. Y vamos a ver 5 rasgos acerca de Santiago, de reflejo de lo que es del carácter de Santiago en la carta. Cosas importantes, los 5 rasgos acerca de él en la carta a Santiago. Vamos a verlo así panorámicamente. Todavía no vamos a entrar y que el versículo 1, el versículo 2, no, panorámicamente vamos a echar una vista panorámica, o sea, de arriba, como cuando ustedes ahora actualmente con los drones le dan una vista panorámica a la ciudad, al pueblo, aquí a San Juan. A veces nosotros vemos a San Juan desde arriba, le toman una foto. Bueno, así, esto es lo que vamos a hacer. Todavía no vamos a entrar en muchos detallitos, pero vamos a tomarle una foto desde arriba a la carta de Santiago para ver qué se ve desde allá. Lo primero que encontramos que fue un hombre de humildad verdadera. Ahora vayas a Santiago 1:1. Fue un hombre de humildad, pero verdadera. Pues sí, porque ahí de pronto podemos demostrar una humildad, pero es falsa. Demostramos ser humildes, pero en sí no somos humildes. Pero aquí vamos a ver esto. ¿Qué dice Santiago 1:1? Traigo a su mente de nuevo. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí, esa es la partecita que vamos a tomar. Siervo de Dios. Siervo significa esclavo. O sea que Dios era el que lo gobernaba. Amén. Y de esta manera podemos ver la humildad que él tenía. Mira, esta es la humildad. Primeramente comienza. Por eso Pedro dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios. Porque es que a veces nosotros queremos estar fuera de la mano de Dios. O sea, haciendo lo que nosotros queremos, pensamos. Y por eso nosotros no somos, ¿qué? Humildes. Cuando nosotros estamos bajo los mandamientos de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo los mandatos de Dios, entonces de esa manera, esa es una persona humilde. Nosotros acá podemos decir una persona humilde es la que mira cómo anda vestida, todo sucio. O sea, el concepto de humildad para nosotros es muy, muy bajo, muy externo. Por eso aquí dice, fue un hombre de humildad verdadera o de verdadera humildad. Ahora él dice que es hermano, o sea, aquel que es hermano, ¿verdad? Él podía haber dicho hermano, él podía haber dicho que era su hermano, pero aquí dijo que era ¿qué? Su siervo. Él podía decir como dijo Judas, hermano del Señor Jesucristo. Imagínense, uno va a una parte donde conocen a alguien bastante y uno dice, no, yo soy hermano del alcalde, yo soy hermano del presidente, yo soy hermano de Edgar Pérez.
Pero él dijo que era ¿qué? No era hermano, sino que era ¿qué? ¿No denota humildad allí? Si nosotros vamos a presentarnos ante alguien, buscamos a una persona que sea mayor para nosotros ponernos al lado para que eso nos beneficie, ¿cierto? Pero en este caso él no hizo eso, él dijo, bueno, yo no soy hermano, o sea, sí soy hermano, pero no voy a usar esa etiqueta, porque eso es etiqueta. No voy a usar la etiqueta, voy a decir la etiqueta de que soy siervo del hermano mayor. ¿Qué nos está diciendo con esto a nosotros? Mucho. Quizás nosotros, cuando algo nos beneficia, es que nos ponemos al lado. Pero este era de servidor, o sea, este era esclavo del hermano mayor. Él no hizo mención alguna a la parte familiar para él, para que creyeran que en él, porque él podía decir, yo soy hermano del Señor, escúchenme. O sea, pues algo tiene que tener si él es del hermano. Ya miren, con una línea que hemos leído, mire lo que Dios nos está enseñando. Quizás yo esto no lo había visto así. Quizás enseguida me iba para el versículo 2. Y esto no lo veía tan importante. Porque uno se va enseguida a las pruebas. A las pruebas cuando hay en diversas pruebas, esto, lo otro, que es lo que viene ahorita. Sinceramente confieso que yo esta partecita la leía y Dios no me hablaba ahí. Por eso es lo bueno de leer la Biblia así. O sea, les estoy dando esto porque fíjense que, como dicen por ahí, yo mismo, como decía Pablo, yo mismo no había entendido esto así de esta manera. Y es por eso que estamos estudiando así. Amén. Por eso es que porque es que estamos renovando nuestra forma de lectura. Y esto va a traer mucho beneficio si usted lo toma a su vida espiritual. Él no dice que es líder tampoco. Porque cuando usted se va a presentarnos aquí, no, yo soy líder de allá de ofrenda celestial. Ay, yo soy el pastor de Jerusalén, mucho gusto, aquí estoy. Les escribe el pastor de Jerusalén. No dice eso. Siervo del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esclavo. Su único honor es ser esclavo de aquel de quien se burló un poco de tiempo atrás. O sea, más o menos 30 años. 30 años atrás se burló de él y le dijo, sal de ahí, vete. O sea que él está resaltando la obra que Dios había hecho en él. ¿Lo había hecho qué? Un siervo. Bueno, vamos a lo segundo. Aprendimos ahí de la humildad No sé en qué forma usted y yo no estamos siendo humildes. Usted revise, ya ahí viene la parte de la aplicación. No sé en qué forma usted y yo no estamos siendo humildes. En nuestra forma de hablar, en estas cosas tan pequeñas, pero no le prestamos atención. En cómo queremos mostrarnos. No dijo que era apóstol y era apóstol. Hay muchos que no son apóstoles y andan diciendo que son apóstoles. Hoy en día, como dice la Biblia, que saldrán muchos diciendo que, ¿cierto? Pero él no estaba diciendo nada de esto. Él estaba diciendo que era un siervo. Qué hermosa lección para nosotros. Lo segundo, es conocido como un hombre justo en la historia de la iglesia. Es conocido como un hombre justo en la historia de la iglesia.
O sea, a Santiago en la iglesia le llamaban el justo. O sea, ese era el, digamos, como que ese segundo, como ese sobrenombre. Si se dirigían en la iglesia primitiva, el justo, ya se sabía quién era. Ahora, esto se refleja en la carta. Cuando usted lee los 5 capítulos, usted se va a encontrar con 50 imperativos o mandatos, o sea, que quiere que las cosas se hagan bien. Usted va a encontrar 50 mandatos o imperativos o acciones que nosotros debemos hacer. Haz esto, no hagas esto. Va a encontrar mucho, no haga esto, hagan esto. O sea, va a encontrar, en Santiago va a encontrar un paralelismo entre cómo hacer algo y cómo no hacerlo. La fe verdadera, la fe vana. Cómo usamos la lengua de manera equivocada, cómo se usa de manera que agrade al Señor. O sea, que es una persona que tiene Dios ha formado en carácter, que quiere que en sus consejos prácticos se hagan las cosas bien, justamente. Entonces, ahí tenemos en esa parte. Bueno, lo tercero, fue un pastor amoroso. Fue un pastor amoroso. Vamos a ir a Hechos capítulo 8. Mire lo que estaba pasando en la iglesia. Hechos 8, versículo 1. Vamos a leer desde el 1 para poderlo entender. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo ¿qué? Gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. A los apóstoles no. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los entregaba a la cárcel. Pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Bueno, fíjense, esa era la situación de la iglesia. Estaban siendo ¿qué? Perseguidos. Y todo el mundo no quería estar ¿dónde? En Jerusalén. Bueno, posiblemente podía ser ahí donde las 12 tribus se esparcieron. Y luego, tiempo después, Santiago, por mencionar mucho a Pablo en la vez pasada, ya lo tengo. Santiago, Jacobo, por eso pues les está escribiendo a ellos para animarlos y para que ellos darles algunas instrucciones prácticas que ellos podían tener, estas necesidades, estas cosas que él les habla. Entonces, todo el mundo no quería estar en Jerusalén. Todo el mundo es más, los apóstoles después se fueron a hacer la obra pues después dice que Pablo se fue con Bernabé y todo el mundo pero ¿quién quedó en Jerusalén? Santiago. ¿Y sabe por qué se quedó? Porque tenía compasión de sus contemporáneos. Tenía compasión, tenía amor por ellos. Solamente podía quedarse por amor. ¿Sabe por qué? Porque después vino una gran hambruna. Por eso en las cartas de Pablo, cuando se recogen ofrendas, ¿para dónde las llevan? Para Jerusalén. Porque Jerusalén estaba devastada. Entonces Pablo iba predicando por otras partes, otros lugares, otros continentes, y de allá le enviaba ofrendas para Jerusalén. Donativos, dice la Biblia. Entonces tenía un hombre que tenía amor, compasión, tenía empatía. Su corazón se derramaba
hacia su ciudad, ¿verdad?, natal. Solamente que la persona que ama, ¿verdad?, cuando hay momentos difíciles, son las que se quedan al lado de nosotros. Y no quiere decir que los demás no la amaban, pero él lo amaba más. O sea, él le amaba más esa parte. Pablo amaba las misiones y estar de allá para acá y las almas, pero él amaba más eso. Amén. Y por eso él se quedó ahí aguantando quién sabe qué cosas, qué pruebas, porque no era fácil estar en Jerusalén. Aunque el mandato de la iglesia era que se extendieran para Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero él se quedó allí. Dios tenía que poner a alguien allí, dejarlo ahí, junto con los ancianos que Dios iba levantando allí en ese lugar. Usted no ve que, por ejemplo, cuando en pareja se tiene problemas, cuando hay amor, hay solución. Nos quedamos. Cuando está el amor hablando de parejas, ¿hay problema o no hay problema? Sí hay problema. Los que están casados no tienen problemas, no tenemos problemas muchas veces. No, es puro amor. Pero ¿qué te hace quedar allí? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Qué te hace no coger una cajeta de esa y una bolsa negra y coger y no amanecer ahí? ¿Qué te hace quedar ahí? Que amas a tu esposa, que amas a tu padre, que amas. El amor sobrepasa las pruebas. Por eso después les habla de pruebas, porque es que las pruebas él las vivió. Mira, si hay alguien que ha vivido pruebas en Jerusalén fue él. Pero la prueba no evade a que nosotros no vivamos como cristianos, verdaderamente. Por eso él les dice a ellos, demuestren la fe. O sea, que la fe se vea, que la fe tenga evidencias. O sea, él tiene por qué decir esto. O sea, él tiene la vivencia de por qué decir que vivan las pruebas agradando a Dios, o que tengan fe. Porque él lo había vivido ¿dónde? En Jerusalén. Miren, para vivir en Jerusalén se necesitaba amor, se necesitaba fe. Porque era ¿qué? Persecución. Lo que estaba pasando. Y persecución no era y que se ponían a hablar de él y cosas malas, no. Persecución física. Como dicen ahora, literal. Era literal. Esto no es aquí que no era persecución espiritual, que eran los demonios. Sí, eran los demonios, pero los demonios actuando por gente. Tomando a Herodes Antipas, o sea, como una persona, ¿verdad? Y persiguiendo a cristianos, y tomando al mismo Saulo. Porque aquí vemos a Saulo también. Saulo era el que daba las cartas, buscando las cartas y ejecutaba esa, ¿verdad?, para la persecución. Y sabe que ahí mataron a Esteban en el capítulo 7. Habla en el 7, en la última parte. En los últimos versículos, del 59 al 60, habla de la muerte de Esteban. Entonces todo el mundo vio las cosas en Jerusalén y que comenzaron a salir de allí. Dios permitió eso porque Dios necesitaba llevar ¿qué? El evangelio hacia la Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios en su soberanía estaba permitiendo la persecución de la iglesia para que la iglesia se expandiera. Esto quiere decir que aún de las cosas que causan problemas, Dios puede hacer algo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios necesitaba que alguien se quedara ahí, alguien de carácter, alguien formado por Dios, alguien que
que tuviera un testimonio y que no negara su fe. Por eso Santiago habla mucho de fe, de una fe sólida, de una fe estable, ¿cierto? Entonces el corazón de él está inclinado hacia las personas que él, de su nación, de su país, de donde él vivía. ¿Será que como cristianos nosotros tenemos ese amor por nuestros vecinos, por nuestra familia? Vamos a colocarlo en esos contextos. Por nuestro municipio. O solamente, ahora Dios, esto fue en este tiempo bíblico. Ahora, ¿quién aparecerá en este tiempo? ¿Cuántos Santiago y Jacobo se tienen que levantar en este tiempo para llevar la iglesia del Señor? Para que la iglesia, como columna, dice que ellos eran considerados como columnas. El fundamento es Dios. El fundamento es Cristo de la iglesia. Pero cuando vamos a una construcción se necesita ¿qué? Columnas. ¿Y quiénes son las columnas? La iglesia, usted y yo, líderes, personas que se levanten. Como usted y como yo. Personas que no creíamos. Personas que no éramos pueblo, personas que estábamos lejos de la gloria de Dios, pero que hemos sido atraídas por Dios, hemos conocido a Dios, estamos conociendo a Dios, y ahora nosotros podemos ser luminares en este mundo. Denle un aplauso al Señor, amén. Hoy no está Santiago o Jacobo aquel, el hermano del Señor. Hoy está usted y estoy yo. ¿Será que el Señor ha depositado ese amor en nosotros por las almas? ¿Será que se tiene que avivar ese amor de nuevo? Hoy no está Jacobo, pero está Orlando, Carmona y Díaz. Hoy no está Santiago, pero está José Luis, está Juan Carlos, Giancarlo, está Marisela, Liduvina, Miriam, Judy y todos los que están aquí. Amén. Y esto pues de verdad nos remueve nuestro corazón. Así como Dios necesitó un Santiago y un grupo de personas allí con él para ese tiempo en Jerusalén, que no era fácil. Ahora en este tiempo también Dios los necesita. Ahora, no es porque Dios sea el pobrecito de la tierra y que no, Dios está solo, Dios anda en el aire, por eso es que anda en el aire, porque no encuentran amigos en la tierra. Como Dios ¿cómo es? Pues anda en el aire. Por eso es que anda en el aire, porque no encuentra amigos. No, no es así. Es porque Dios se digna en utilizarnos a nosotros. Dios puede hacer la obra solo. Pero Dios se ha dignado utilizar a siervos como como nosotros, que estamos en el curso de siervo. Nosotros utilizamos la palabra siervo muy livianamente. Cuando saludamos a alguien, por no decirle el nombre, si no se nos olvida, ya le decimos siervo. Siervo, se me olvidó el nombre de Juan Carlos. Siervo, ¿cómo está? Pero siervo no es eso. Siervo no es algo liviano. Y vemos aquí que el siervo se quedó
quizás donde no quería estar. Porque ¿quién quería quedarse en Jerusalén? ¿No ve que todos se fueron? ¿Quién quería quedarse en Jerusalén en ese tiempo? ¿Qué era lo que se podía hacer más fácil? ¿Qué era lo que podía ser más fácil? Irse a predicar por todos lados en Samaria. No, yo voy para Jerusalén, no voy para Samaria. Samaria, vea, escucharon la palabra y se convirtieron una cantidad de personas. Vamos para Samaria y todo el mundo, Samaria, vamos para el último de la tierra. Y está bien porque Dios tiene que utilizar eso. Pero ¿quién que se quería quedar en Jerusalén? Ahí vemos el amor. Ahora, ¿ustedes no creen que lo que él recibió en su conversión, de que él vio al Señor resucitado, podía ser una de estas causas de ese amor? De esa obra interior que recibió al verlo resucitado. Cuarto lugar, un hombre de palabra y oración. Dios mío. Miren, cuando Santiago comenzó a hablar en Hechos 15, comenzó a citar salmos, comenzó a citar textos bíblicos. Textos bíblicos comenzó a citar. Y dice, su dominio de las escrituras es visto en Hechos, lo leímos ahorita, de que su carta corta contiene 4 citas directas del Antiguo Testamento. 4 citas y 40 referencias indirectas. Mire esto. O sea que usted en Santiago va a encontrar muchas referencias del Antiguo Testamento, porque él era judío y ellos leían, estudiaban. Citas directas y 40 referencias indirectas del Antiguo Testamento. Él es un hombre de palabra, o sea, de palabra de Dios. Un hombre de palabra incluye varios paralelos, por cierto, el Sermón del Monte. Mira, él utiliza allí, y después lo vamos a ver en el estudio, el Sermón del Monte que está, ¿verdad?, que de Jesús, Mateo, ¿verdad? Él es un hombre de oración. ¿Sabe por qué? Ahora lea Santiago 5:16. Habla de la oración eficaz del justo. Puede mucho. Santiago 5:16. Estamos viendo panorámicamente. Dice así. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Y orad, mira lo que dice, orad ¿qué? Unos por otros, para que seáis sanados. ¿Cómo somos sanados? Orando. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí habla de la oración, incluye la oración. Pablo también en Filipenses incluyó la oración. Comienza con oración. Pablo terminó con oración. Aquí Santiago va terminando la carta para el final casi y está terminando con un consejo de oración para ellos. Algo práctico, confesarse unos a otros y orar unos por otros. Ahora, si yo no le confieso con mi hermano, no le confieso que... O sea, lo más usual de este consejo es que si yo le confieso a mi hermano que yo le fallé, es que el mismo que le fallé ore por mí. Y ahí hay sanidad,
Cuando yo estoy orando por el que me ofendió, hay sanidad. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Ya bueno, en paréntesis ahí, ya un consejito aquí que nos da él. Es más fácil ir, si yo le fallé a Edgar Pérez, voy a donde Wilmer. Wilmer, ora por mí porque Edgar Pérez me hizo esto y esto y esto. ¿Qué dice la Biblia? Que le confieses a Edgar Pérez. Ay, pero ¿y si no ora por mí? No, Edgar Pérez, si es cristiano, tiene que orar por ti. Y tú oras por Edgar Pérez. Y ya, no tienes que meter ni al pastor, ni al líder, ni a nadie. Se acabó el problema entre los dos en oración y quedamos sanos. Cuando yo veo a Edgar Pérez, ya oró por mí, ya oré por él. Entonces ya el problema se solucionó o no. Si no se solucionó, bueno, ya entonces ahí sí vamos a otras cosas. Ya el enemigo está actuando. Amén. Pero es así, hermano. Es así. Yo no tengo que enterarme aquí de no que yo le fallé, no. Como hacíamos antes en la iglesia tradicional, donde íbamos, o sea, tenemos y allá con un velo de aquel lado, no, yo le he hecho esto, le hice esto a esta persona. Claro que sí tenemos que buscar a las personas que nos ayuden. Es más, aquí él ese consejo. Pero ya luego que ya no haya solución personalmente, entonces ya sí tengo que buscar a los líderes de la iglesia, a los pastores, a las personas que me pueden ayudar, que es el segundo paso que ya se debe dar. Entonces es un hombre aquí, vemos la combinación de estas palabras y de oración. Muchas veces hay personas de palabra de Dios, que la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y esto, y esto. Pero a veces nos hace falta ¿qué? Oración. Y muchas veces hay mujeres y hombres de oración, pero que no tienen palabra, y sus oraciones son oraciones sueltas, porque las oraciones que hacen no están en la Biblia. No las dice en la Biblia. Entonces, hay que combinar estas dos cosas. Ser hombres y mujeres de palabra de Dios, pero ser hombres y mujeres también de oración. Denle un aplauso al Señor. Amén. Combinación. Oye, soy buena para orar, pero para leer la Biblia no. Me demoro orando 2 horas y demoro leyendo la Biblia 5 minutos. O al revés, no, me paso leyendo 3 horas, hermano, y cuando vengo a ver, pero en la oración demoro ni 5 minutos demoro. Entonces hay una combinación de estas dos cosas. Bueno, vamos allá al final. Gloria al Señor. Santiago fue un hombre de devoción. Sí. Fue un hombre de devoción y fue un teólogo. Amén. Ahí vamos a combinar esta parte. ¿Cómo así? Ya lo voy a explicar. Ahora, ¿qué es teólogo? Me voy a explicar qué es teólogo para que ustedes digan, no, teólogo es una persona que sabia de la Biblia, ¿no? Que se sabe toda la Biblia. O sea, es un hombre que estudia a Dios. Dios significa Dios, que es la teología, ¿verdad? Y logos, escritura o palabra.
Entonces, uniendo las dos cosas, o sea, una persona, un teólogo es una persona que estudia a Dios en las Escrituras. Pero lo que quiere decir es que todo lo que uno estudia de Dios hay que llevarlo a la práctica, porque si no, eso es vano. Si yo estudio que Dios es poderoso en la Biblia, cojo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es poderoso en toda la Biblia, me la sé. Poderoso cuando hizo la creación, es poderoso cuando esto, es poderoso cuando el hombre pecó, lo vistió, es poderoso. Bueno, comienzo a decir todo lo que dice la Biblia de lo que ha hecho Dios con poder, abrió el mar. Pero en lo práctico, cuando tengo un problema, yo no creo eso. Amén. Entonces si Dios es poderoso, ¿por qué ando así? Entonces esa es la cuestión de nosotros dominar estas cosas, ¿verdad? Estas dos cosas, lo práctico y lo teórico, ¿verdad? O que sea Dios revelando esas verdades acá en el interior de nosotros. Dice, es evidente porque en este pequeño libro de 5 capítulos tiene una teología del sufrimiento. Primero que encontramos es la teología para el sufrimiento. Porque usted se encuentra con pruebas enseguida en el versículo 2, ¿cierto? O sea, y él comienza a decirle la teología del sufrimiento, cómo vivir en el sufrimiento, qué hacer en el sufrimiento, qué no hacer. Encontramos la teología del sufrimiento, la teología del pecado, cuando ahí en el capítulo 1, ¿sí? Habla de que el pecado no es que Dios nos tiente con lo malo, nos los ponga ahí, sino que de nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos desordenados sale. Y la concupiscencia, ¿verdad?, es un proceso, da luz al pecado. Es concedido y luego da luz al pecado, ¿verdad? Eso lo habla ahí. La teología del pecado, una teología de la tentación. ¿De dónde viene la tentación? De ahí mismo, de nuestras humanas debilidades, pasiones desordenadas. Una teología de la caída, también habla ahí. Teología del mundo demoníaco, habla de los demonios, que la fe de los demonios, todo esto habla ahí. Una teología de la ley de Dios, una teología de la fe. Mira, ahí habla mucho de la fe. ¿Cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es la fe vana? Capítulo 2 habla eso. Una teología de Dios y de Cristo. O sea, ahí nos va a hablar de Dios y de Cristo en estos 5 capítulos. Entonces, él presenta a Cristo como la fuente de la sabiduría, donde habla de la sabiduría animal, diabólica, y la otra fuente es Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a llegar hasta ahí. Entonces ya estamos conociendo al autor, la biografía del autor de la carta a Santiago. Ahora que nosotros entremos versículo por versículo, entonces nos vamos a ubicar ya en todo este contexto, ¿verdad? Y vamos a ir comprendiendo un poquito más. Y eso es lo que quiere el Señor. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas prácticas? ¿Qué aprendimos hoy que relevante en nuestra vida? Que a manera general, de conclusión, mire, cuando Dios tiene un propósito con una persona, Dios hace hasta lo imposible para nosotros para convertirla, para traerla. Y la pone donde tiene que estar. Y lo vimos en todo el recorrido. Su familia, su incredulidad, la obra de Dios,
Miren esto, en resumen, la obra de Dios en él se le presentó, se le mostró. Luego vemos ya, hay una parte que no leímos que en Hechos capítulo 1, versículo 14 habla, donde ellos están en el aposento alto orando y está Jacobo, María con los hermanos. Ya ellos se habían convertido. Entonces, vemos también su liderazgo, o sea, cómo Dios lo tomó, le dio la pasión por las almas de Jerusalén, de ahí, y lo mantuvo allí. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que, como les dije ahorita, para Dios no hay nada imposible. Ahora, en nuestros contextos, ¿de qué nos puede servir lo que leímos? De que quizás nosotros estamos sufriendo la conversión de nuestra familia. ¿Cuántos anhelan la conversión de nuestra familia? Miren, si ese es el propósito de Dios, Dios lo va a cumplir. No sé cómo va a ser. Eso sí no se lo puedo decir. Pero lo que nosotros tenemos es que orar y creer. Ya lo demás, Dios lo hace en su voluntad, en su tiempo. Denle un aplauso al Señor, amén. O lo que se en pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.